Vamos a hacer una oración. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti para darte las gracias por la oportunidad que nos das de conservar dentro de nosotros el Espíritu. Gracias, Padre, porque es un milagro que tú haces en la vida nuestra y te agradecemos el que nos tengas en ese lugar y que hayamos levantado nuestra voz para bendecirte, para adorarte a ti. Es para nosotros un verdadero honor y un privilegio el poderlo hacer, y es un milagro que solamente tú pudiste haber hecho en la vida nuestra. Gracias, Padre, por amarnos y por brindarnos esta oportunidad de adorarte. Ahora te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú quien a través de tu palabra y mediante el poder del Espíritu Santo, que es Dios, a nuestro corazón tú vengas y hables. En el nombre de Jesús te pedimos que sometas cualquier cosa que el enemigo quisiera utilizar para robar nuestra atención. Te pedimos que seas tú, Padre, el que se glorifique en la vida nuestra. En el nombre de Jesús, Padre, de manera personal, mi vida, mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos y mi voluntad la someto a la autoridad tuya. Te ruego, Señor, que tú me guíes para poder compartir esa enseñanza y que el corazón de tus hijos, mediante la autoridad de tu palabra y el Espíritu Santo, quien es Dios, sea edificado el corazón de tu pueblo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, por permitirnos estar delante de ti. Aleluya. Amén. Amén. Bueno, hemos estado hablando acerca de la conciencia o de los pensamientos, de la mente. Dice la Biblia que debemos de amar a Dios con toda nuestra, ¿qué? Nuestra mente, ¿sí? Les había explicado que en el Antiguo Testamento solamente decía corazón, alma y fuerza. Pero en el Nuevo Testamento Jesús, en 3 de los evangelios, dice que le añade la mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Sí? Pues, ¿por qué Jesús tiene que añadirle mente? Porque el mismo pueblo judío, su problema fue aquí cuando empezaron a razonar lo que Dios mandaba que hicieran. Dice el libro de Romanos capítulo 1, verso 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que tuvieron un problema. Dice que se envanecieron en sus razonamientos. Y los razonamientos es cuando empiezas a pensar, empiezas a querer razonar. Ellos empezaron a razonar lo que Dios había mandado. Yo no sé cuánto les ha pasado que de pronto empezamos a querer razonar lo que Dios nos ha dicho que hagamos, pero lo razonamos no para obedecerlo, sino muchas veces para cuestionarlo. Y ese es un problema que hay en toda la humanidad, en el pueblo de Dios. Hay un gran problema. En nosotros los pastores tenemos un problema muchas veces. Queremos razonar lo que dice Dios y le damos una mala interpretación muchas veces. Y por eso hoy es que hay tantos movimientos y tantas doctrinas erradas. Porque uno quiere razonar lo que ya dijo Dios y no es para razonarlo, es para que lo entiendas, para que lo creas y para que lo hagas. Amén. De otra manera vamos a tener muchos problemas con el Señor. Entonces es bien importante que vayamos entendiendo qué tan serio es cuando hablamos de nuestra conciencia o de qué hay en nuestra mente. Yo sé que hoy usted se levantó pensando, espero que así haya sido, pensando en que hoy es el día para que usted le dé gloria y honra al Señor, como todos los días. Amén. O se despertó usted y ya estaba usted molesto, porque a veces uno despierta y ya está uno, ¿qué? Te duermes molesto y despiertas peor. ¿Sí? ¿O no?
Si te duermes pensando en el Señor, lo más seguro es que vas a despertar bien. ¿Es verdad, sí o no? Sí. ¿Cómo te levantas? ¿En qué pensaste cuando te levantaste? ¿O en quién pensaste? Hay algunos que van a decir, pues yo desperté pensando solamente con que hoy tengo que ir a la iglesia. ¿Cuáles se levantaron así? ¿Nuestras visitas también pensaron eso? ¿Sí? Qué bueno. Qué bueno que pensaron eso, ¿verdad? No pensaron otra cosa. Bueno, eso ya es después de que te salgan de acá, ¿verdad? Pero bueno, todos pensamos, ¿verdad? Dice aquí la escritura, dice en esto, verso 19, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Una de las cosas que hace Dios es que cuando venimos a las Escrituras, nos dice cuál es nuestro problema. Y si tenemos un problema, Dios no te reprende ni para avergonzarte, ni para condenarte. Cada vez que Dios habla a nuestro corazón es porque Dios quiere que nuestra vida cambie. Por eso dice, si nuestro corazón, muchas veces la Biblia cuando menciona corazón habla igual del alma o de la mente, es lo mismo, ¿eh? Porque ¿cuándo es cuando te reprende Dios? Cuando abres la Biblia y ves lo que Dios está diciendo, es como abrir el corazón de Dios y te va a encarar Dios. Pero Dios no te va a ridiculizar, ni te va a condenar, ¿sí? Ni te va a humillar. No, lo que Dios hace cuando nos habla a través de su palabra es ¿para qué? Para que entendamos la condición en la que estamos y podamos que reflexionar, porque es una invitación de parte de Dios a que nuestra vida cambie. A veces no hacemos caso a lo que dice. Hay gente que hasta se molesta. Mira, es que acá dice la... No me digas lo que dice la Biblia. Eso ya me lo sé. ¿Alguna vez usted ha dicho eso? ¿Ha sido así? Sí, nos quieren corregir y yo siempre he dicho, si usted viene y me pide un consejo, voy a orar al Padre que Dios me dé la sabiduría para darle respuesta a la necesidad que usted tenga y que sea Dios el que hable a su corazón y no yo. Amén. Porque a veces, yo digo, a veces hay buenos consejos, pero son de hombre y casi siempre fallan los consejos. Pero los consejos de Dios, ¿qué? No fallan. Entonces aquí lo que está diciendo Juan, dice, y en el verso 20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Les decía, no quieras ir en contra de Dios, lo que Dios dice. Dice la Escritura que se rebelaron contra Dios. Es más, nosotros sin saber nada de Dios éramos enemigos de Dios. ¿Está de acuerdo o no? Éramos enemigos porque aunque no sabíamos, porque creíamos en Dios, de una manera muy desviada, muy equivocada, y hacíamos cosas que aparentemente eran para Dios, pero tristemente nos ponían en un conflicto bien fuerte delante de Dios, y era un conflicto eterno, nos iba a mandar al infierno. Vayamos entendiendo eso. Venimos a Jesús y nos empieza a reprender y entonces la situación empieza a cambiar, empezamos a entender cuál es la voluntad de Dios. Y a veces nos cuesta mucho aceptar lo que dice Dios, porque tenemos costumbres y hábitos y formas de vivir, formas de hablar y formas de pensar. Alguien decía, o mucha gente dice, es que cada cabeza es un ¿qué? Es un mundo y por eso el mundo está bien loco. Cada cabeza es un mundo. Yo amo a Dios a mi manera y creo en Dios a mi manera. Y tienes que respetar lo que yo digo. Y pues es respetable, ¿no?
Pero si te das cuenta, la realidad es algo bien terrible. Vivir a tu manera y amar a Dios a tu manera. Dice el grupo de AA, y apoyamos a estos grupos, AA y adicciones, ¿verdad? Son drogadictos, casi la mayoría son drogadictos, ¿sí? Y dice ahí, decidimos poner nuestra confianza, nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Dios. Pero lo que sigue no me gusta, y se los he dicho. Eso es lo que no me gusta. Pero como nosotros la concebimos. O sea, decido poner mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios, pero como yo. Y eso no sirve. No, tienes que someter tu vida y tu voluntad a la voluntad de Dios. Para que no tengas tantos problemas, no se crean tantos problemas en ti. Entonces, dice aquí, si nuestro corazón nos acusa, ahora sí, dice, pues si nuestro corazón nos reprende, a ver, ¿lo ha reprendido su corazón o su mente? Cuando usted oye algo, lee algo, viene luego, ¿a dónde acá? A su mente y dice, órale. O lo que vio, luego empieza usted a razonar, lo que oyó. Luego lo empieza usted a querer ¿qué? Razonar. Su mente trabaja. Es increíble la mente, ¿eh? Pero no puede viajar, volar hasta el infinito. Esa es una capacidad que Dios le dio al ser humano de poder ¿qué? Pensar, razonar. El problema es que muchas veces no razonamos bien, no pensamos bien. Y nos metemos en conflicto, pero mayor es Dios. O sea que la misericordia de Dios es más grande, ¿sí? Solamente tienes que reconocer, tengo un problema, tengo esta necesidad y la necesidad es de Dios en mi vida, que se haga su voluntad. Y dice el verso 21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Ahora, si tu corazón, al leer la Biblia, al estudiar la Biblia, no te reprende, es porque estás viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y es cuando se convierte realmente la palabra en gozo. Porque hay paz, en mi conciencia hay paz. Dices, esto ya lo hice. Me costó superarlo, pero lo logré. ¿A cuánto les costó superar? ¿O nos ha costado superar los problemas? Pero al principio era hasta molesto que te dijeran las cosas, ¿sí o no? Y aunque te hablaban de Dios, no te gustaba que te hablaran de Dios. ¿O no? Entonces, ya venimos a Jesús y empezamos a leer y dices, ahora entiendo de dónde me sacó Dios. ¿De dónde me sacó el Señor? Amén. Dios es bueno, es misericordioso. Él nunca te va a condenar, te va a exhortar. Te va a disciplinar, te va a corregir. Amén. Porque eso hace Dios. Dice, es más, y todo aquel que recibe por hijo lo disciplina, lo corrige, y si es necesario le va a dar un azote. Amén. La conciencia es algo que todos tenemos. Pero la pregunta es, ¿cómo está tu conciencia? ¿Es una conciencia buena o es una conciencia mala? Si tu corazón no te reprende, tienes paz para con Dios. ¿Tienes una conciencia qué? Buena. Pero si Dios está hablando, ten cuidado de cómo está tu conciencia, porque la conciencia la puede usar Dios o la va a usar el diablo. ¿Sí? Cuando la usa Dios, porque Dios habla a nuestra conciencia, estamos acá y Dios está hablando a nuestra conciencia. ¿Cómo estoy? ¿En quién he confiado? A veces la palabra nos confronta y nos dice, no has hecho lo que ya sabes que tienes que hacer. Dice la Biblia, es tremendo lo que dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ese pasaje no lo hubiéramos leído nunca mejor. O hay gente que dice, hoy mejor no me hubiera yo acercado. Pues mira,
Dale gracias a Dios que te dio la oportunidad de acercarte a Él. Y te da la oportunidad, tienes la esperanza de alcanzar ¿qué? El perdón y la vida eterna. Si no te hubiera alcanzado, no tuvieras ninguna esperanza. Nuestro destino era el infierno. Y he dicho siempre, si Dios no me hubiera alcanzado, ¿sí? Y me hubiera muerto, yo estuviera en el infierno. Y aunque creía en el Santo Niño de Atocha, y el Señor de Huehuetlán el Grande, y en el Señor de Chalma, y confiaba en todos, vienes a Jesús y tu conciencia te empieza a confrontar. Pues aquí, por lo menos 1000 veces está esa prohibición de creer en algo que no es Él, que no es Dios. Y entonces, ¿qué tan mal estaba yo? ¿Y por qué te dice eso Dios? Para que corrijas. Dice la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 17, dice que Dios pasa por alto, ¿qué? Los tiempos de la ignorancia, pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar que, ¿qué? Que se arrepientan. ¿Y por qué pide Dios que se arrepientan si ya pasó? Porque lo hiciste y ofendiste a Dios. Y tienes que, ¿qué? Tienes que arrepentirte de aquello que hiciste mal creyendo que lo hacías para Dios cuando estabas ofendiendo a Dios. Dice la Biblia que éramos enemigos de Dios. Nunca imaginamos ser enemigos de Dios. Dice que ahora a través de Jesucristo nos reconcilia con Él mismo, porque Él es Dios. Y la reconciliación solamente viene a través de Jesús. Y es a través del consejo de cómo lo dijo el Señor. Amén. No es como tú quieras, no es como tú piensas, es a través de Jesús. Dijo Jesús que nadie va a llegar al Padre si no es a través de Él. Él es la verdad, Él es el camino. ¿Sí? Y si quieres llegar al cielo solamente es a través de Jesús. Y tú me dirás, pero yo siempre he creído en Jesús. Sí, todo el mundo cree en Jesús, dice la Biblia, aún los demonios creen. Pero una cosa es creer en Jesús y otra cosa es creerle a Jesús. Eso cambia todo. Cuando tú le empiezas a creer a Jesús, ya es diferente. Amén. Entonces, pues la conciencia es algo que todos tenemos, pero ¿cómo está esa conciencia? ¿Sí? Vamos a ver, la Biblia nos da soluciones para tener una conciencia buena. ¿Sí? En el libro de Hebreos, el capítulo 12, Hebreos 12, el verso 14. Dice, ¿ya lo tienen? Hebreos 12, 14. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. A ver, vamos a ver. El consejo que da, sigan la paz ¿con quién? ¿Con quién? Con todos. A veces aún en la misma iglesia, fíjense que tenemos un problema. A la hermanita no le hablo porque no me cae bien. Y al hermanito tampoco, porque tampoco. Tengo como que mi grupo selecto de hermanos, que me caen ¿qué? Que me caen bien. Y tienes un problema enorme, ¿eh? Acá dice la Biblia, te da un consejo. Sigue la paz. Estate en paz ¿con quién? Con todos. Dios te pide que tengas esa paz con todos. ¿Y quiénes son todos? Todos. Mire, le estoy hablando como lo que debemos de entender. Somos cristianos. Seguimos a quién. El cristiano quiere decir que es un seguidor de quién? De Cristo. Sigue el consejo de Jesús. Si usted me dice que sigue a Cristo y que ama a Cristo, dice Jesús, el que me ama, mi palabra guardará
y mi Padre le amará y vendremos a Él y vamos a vivir en Él. Eso dice la Biblia. Eso dijo Jesús. Dice, y el que no me ama, no guarda mis palabras. Y lo que yo les estoy diciendo no es mío, sino es de Dios que me envió a decírselos. Eso dijo Jesús. Esa es la enseñanza de Jesús. Si usted me dice, pero hermano, usted tiene... Yo ya empecé a cuestionar lo que dice Dios. Pero es que hermanos, ya ve cómo son. Pero es que, sí, así son. ¿Cómo éramos nosotros para con Dios? ¿Y nos ama? Éramos sus enemigos y nos amó. Dice que si siendo enemigos nos reconcilió con Él. Entonces sí tenemos que pensar bien qué tipo de cristianos somos. Porque aquí dice, sin eso nadie va a ver al Señor. A ver, fíjense bien. Está muy interesante este pasaje. Dice, sigan la paz con todos y la santidad. O sea, me voy a apartar del mal. Y la santidad. Porque sin eso, nadie. Pero fui a la iglesia toda mi vida. Y yo era el que daba más en los diezmos. Y yo era el que siempre participaba. Está bien, qué bueno. Pero debiste haber seguido este consejo. Amén. Tienes que tener paz con todos. Y tienes que vivir apartado del mal. Porque si no, entonces te la vas a perder. No vas a poder ver al Señor. Sigue diciendo, dice, miren bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, qué tremendo, ¿eh? Estamos aquí por su gracia, dice. Que brotando alguna raíz de amargura les estorbe. ¿Y por ella qué? Muchos se dan cuenta. Aquí está el problema de ¿cómo está tu conciencia? Porque a veces tenemos un problema. Nos hicieron algo y no lo podemos, ¿qué? Superar. No lo pudimos perdonar y se creó en nosotros cierta amargura. ¿Sí? Le voy a decir algo, nuestra conciencia nos va a acusar siempre, o nos va a defender delante de Dios, o te acusa o te defiende tu conciencia. ¿Sí me entienden? Porque eso es lo que hace la conciencia, o la usa Dios o la usa el diablo. Y eso es un consejo. Fíjense bien. Dice ahí, tengan cuidado de que no dejen de alcanzar, no vaya a ser que dejen de alcanzar la gracia de Dios. Que porque alguno tenga una raíz de amargura, ¿por qué? Porque no perdonó, porque es ahí donde empieza a crecer la amargura. No perdonó. Le hicieron y nunca perdonó. Y cada vez que le hablaban, su coraje crecía más. Y hasta se enfermó. Lo tremendo es que dice la Biblia que cuando hay gente que cuando habla dice que es sepulcro abierto en su garganta. Dice que la lengua es veneno mortal. Dice que la lengua es inflamada por el mismo infierno. Eso dice Santiago, capítulo 3. ¿Sí? Y usted tiene que tener mucho cuidado cuando una persona con amargura viene y le habla, y le dice, y le comenta, y de fulano, y de sultano, y usted, y este. Y a lo mejor tú eres una persona bien sana, pero abriste, ¿qué? Tus oídos, le prestaste atención a lo que el diablo quería decir a través de esta persona. Y ya arruinaste, puedes arruinar, ni sabes si es verdad, o aún aunque fuera verdad, tú tienes que, ¿qué? Mantener tu postura como hijo de Dios. Amén. ¿Sí? ¿Sí? El problema es que muchas veces, ¿qué? Tomamos partido. Porque mi conciencia, ¿sí? Cuando me recuerdan, me molesta. Y entonces, y hablo, y es veneno puro. Y dice que la lengua inflama la rueda de la creación.
Dice, contamina la rueda de la creación, y que la lengua misma es alimentada por el mismo diablo. Digo, eso ni lo sabíamos. ¿Ve? ¿A cuánto nos gustó la murmuración? O el chisme. Le dicen, oye, ¿qué crees? No sabes, dime, cuéntame bien, cuéntame todo. ¿Hasta a qué? Se acomoda uno, se sienta uno. A ver, sentémonos a platicar, platiquemos bien. ¿Sí? No quieres que te digan las cosas a medias, quieres tener toda la información completa, detallada, ¿sí o no? Fíjense bien, una persona que ha sido lastimada y no perdonó, se empieza a llenar su corazón de amargura, de resentimiento, de odio. Y va a tener un problema bien grave. Si no lo supera, si no perdona, si tú no perdonas, tampoco mi Padre Celestial te va a perdonar. Pero toda la vida fuiste, es más, eras tú el pastor, eras el que enseñaba. Pero nunca, ¿qué? Nunca perdonaste. Tu corazón siempre estuvo lleno de ¿qué? De odio, de resentimiento, de amargura, de tristeza, de soledad. Nunca superaste tu problema. Es tremendo eso, ¿eh? Y puedes contagiar a otros. Y otros que ni la debían ni nada ya fueron contaminados por tu ¿qué? Por tu amargura, por tu conciencia mala que tenías. Ahora, esa parte la usa el diablo, ¿eh? Esa parte la usa el diablo. Entonces sí tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado, ¿sí, mis amados? No sea que brotando alguna raíz de amargura, una mala conciencia, ¿sí? Porque puedes tener una mala conciencia, pero vienes a Jesús y Jesús te dice qué es lo que tienes que hacer. Te dice cómo lo tienes que hacer. Cuando dice Jesús, amen a sus enemigos, oren por los que desean su mal, bendigan a los que los maldicen, y eso te da la solución. Y muchas veces nos cuesta mucho aceptar eso. ¿Sí o no? Sí, es que va en contra prácticamente era nuestra naturaleza así. No conocíamos de Cristo, venimos a Jesús y el problema se hace grave cuando ya tenemos el conocimiento. Y al tener el conocimiento tenemos la solución, la fórmula de cómo darle solución al problema que tenemos. Amén. Pero aquí dice la Biblia, desechen toda la inmundicia y abundancia de malicia y reciban con humildad, con sencillez la palabra que está escrita, porque esa palabra tiene el poder para salvar tu alma. Santiago capítulo 1, verso 21, eso dice. ¿Sí? Quita las cosas que tengas ahí. Recibe con sencillez, con humildad el consejo que se está dando Dios. Dios no se equivoca. No es de tu agrado. No es que tenga que ser de tu agrado. Es el consejo para que estés bien delante de Dios y delante de todos. ¿Estás bien delante de Dios y estás bien delante de quién? De todos. No tienes problemas, no tienes conflictos. ¿Sí? Porque en primer lugar has puesto a Dios. Amén. Y él dice, y aún a los enemigos los va a hacer estar en paz contigo. Amén. Cuando tú te pones en paz con Dios, eso es lo que pasa. ¿Sí, mis amados? Entonces, qué importante es, ¿sí? Vamos a ver algunos casos aquí de resultados de gente que no corrigió su vida. Mateo capítulo 27. Mateo 27, vamos a ver. Veintisiete, 3. Entonces, Judas, ¿sí lo tienen ya?
Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. A ver, ¿sabe por qué Judas le empezó a nacer ese resentimiento hacia Jesús? A ver, se lo voy a enseñar mejor. Ahí está en la escritura. En el libro de Juan, capítulo 12, verso 1, dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, mas a mí no siempre me tendrán. A ver, ¿usted cree que Judas se haya molestado o no? ¡Qué desperdicio! De aquí hubiera sacado una buena lana. Dice que él era ladrón. Cuando ve que aquella mujer vacía, ¿sí?, sobre los pies de Jesús, esa fragancia tan cara, Judas desprecia a esta mujer y menosprecia lo que está haciendo esa mujer por Jesús. Dice, no era que pensaran los pobres. ¿Por qué no pensaban los pobres? Él pensaba en cuánto que podía sacar de ahí. Y Jesús lo que hace es reprenderlo públicamente, porque eso es una reprensión, públicamente, delante de todos. ¿Cómo se siente usted cuando le dicen sus verdades delante de todos? No le da gusto, ¿sí? Da coraje, ¿y qué más? ¿Y se llena uno de qué? Y tienes que superar eso, tienes que sacarlo. Porque si no, dice la Biblia, no se ponga el sol sobre su enojo, no le den lugar al diablo, así dice. Si te molestas hoy por algo y no arreglaste ese asunto, sabes, al rato vas a tener un problema que se hace más grave, porque le das lugar ¿a quién? Le das lugar al diablo. Y el diablo, no creas que ¿qué? Agarra un pedacito, él agarra todo lo que pueda. Entonces Judas tenía un problema. Jesús lo reprendió. Pobres siempre los vas a tener, a mí no siempre me tendrás. Lo que esta mujer ha hecho va a quedar en la historia. Amén. Por eso dice el pasaje que leíamos, ¿qué fue lo que pasó con Judas? Hace el negocio, hace el trato, ¿sí? Y curioso, mientras él está haciendo el trato con los sacerdotes, los líderes, no le pasa por su mente nada. No hay
remordimiento de conciencia por lo que está haciendo. Dice que iba y, ¿cuánto? ¿Cuánto me dan? ¿Cuánto? Hagamos un buen trato. Y dice, ya, a fin. Acordaron que le iban a dar 30 monedas de plata. Ya está el acuerdo. Es más, dicen ellos, ¿pero quién es? No lo conocemos. Sencillo. A quien yo bese, ese es. Y todavía los lleva. Y llega con Jesús y le da el beso. Y agarran a Jesús y se lo llevan. No ha pasado nada todavía. El problema es cuando él ve lo que le están haciendo a Jesús, que lo están sentenciando, que lo están condenando a la muerte. Entonces ahí el diablo empieza, ve lo que hiciste. Y dice que se arrepiente, porque dice que se arrepintió, ¿sí o no? Es más, quiso arreglar ese problema, ese asunto, ese acuerdo que hizo con ellos, y va y les dice, ¿saben qué? Se acaba el trato, ya se rompe, ya no me interesa ese dinero, aquí está su dinero. Y ellos dicen, ¿y a nosotros qué? Ese no es nuestro problema, tú viniste a hacer un trato y punto, ya te pagamos, allá hazle como tú quieras. No, pues ya no quiero, y les avienta las monedas. Dice que sale, y la presión era tan fuerte del diablo, hablando a su conciencia de lo que había hecho, ¿qué fue lo que hizo? Fue ese que se ahorcó. Mire, muchas veces habemos personas, aunque somos cristianos, que por errores que cometimos, cosas que hicimos, el diablo va a venir con todo, y va a tratar ¿de qué? De acusarte. ¿Para qué? Para que hagas algo bárbaro. ¿Sí o no? Puedes hasta llegar a matar, o te puedes matar. Porque hay gente que se suicida y son cristianos. Por eso leíamos el primer pasaje, mayor que Dios, mayor es Dios que nuestra conciencia, que nuestro corazón, para que aprendas a creerle a Dios. El problema es que muchos cristianos no le creemos al Señor. Ahí está, lo dice. Pero hay cristianos que viven toda su vida llenos de resentimiento, de odio, de amargura, de tristeza, de todo, menos de Dios. Y eso no es bueno. Amén. Entonces necesitamos ver cómo está mi conciencia. Vamos a ver. Les decía que es un problema grave, la conciencia. La puede usar Dios cuando te habla a través del Espíritu Santo, pero siempre Dios te va a hablar ¿para qué? Para que corrijas. No para destruirte. ¿Sí? No. Siempre Dios va a usar tu conciencia, va a hablar a tu conciencia para corregir. Hemos leído que dice Dios en el Antiguo Testamento, si tus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren tan rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quieres y oyes, vas a comer del bien de la tierra, vas a gozar de la bendición. Pero si no quieres y no oyes y eres rebelde, vas a ser consumido a espada porque Dios lo ha hablado. Amén. Y Jesús dice lo mismo. En el Antiguo Testamento Dios se lo dice al pueblo judío. Y en el Nuevo Testamento Jesús dice, a todos los que estén, ¿qué? Cargados, cansados, trabajados, preocupados, angustiados, afligidos. ¿Cuál es tu problema? Ven a mí. Yo te voy a hacer descansar. Amén. Entonces, vamos a ver cómo muchas veces el diablo usa la conciencia para hacer mal. Para hacer mal, En el libro de Mateo 14. Mateo 14. Dice, verso 1. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Jesús el Bautista. Y dijo, este es Jesús el Bautista. Ha resucitado de los muertos. Y por eso actúa en él estos poderes. Porque Herodes había reprendido a Juan y le había encadenado
y metido en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodias danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, ¿qué dice? Instruida, aconsejada, manipulada, como usted lo quiera ver, ¿sí? Dice, ella instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. ¡Qué tremendo! ¿Cuál fue el problema? Juan el Bautista le decía a Herodes, no te es lícito tener a esa mujer porque esa mujer es de tu hermano. Y ella lo oyó. Y Herodes se molestó mucho, dice, ¿y quería qué? Quería matarlo, porque se lo dijo públicamente. Pero no lo hacía, ¿por qué? Porque sabía que la gente tenía considerado a Juan como un profeta. Pues por el temor a la gente no lo hacía. Pero dice que la mujer, la mamá, estaba también llena de odio contra Juan. Y entonces dice que era el cumpleaños de Herodes y dice, manipuló a la hija, ve y danza. ¿Sí? Dice, él le prometió lo que pidas. Le agradó cómo danzó ella delante de él. Lo que pidas te lo doy. Dice que ella, manipulada, aconsejada por la mamá, a veces, lo voy a decir porque es la verdad, muchas veces los padres no damos buenos consejos a los hijos. Menos si no conocemos de Dios. ¿Lo cree o no lo cree? Sí, somos ignorantes y vivimos conforme al mundo y damos malos consejos a los hijos muchas veces. Salió embarazada la muchacha, déjala, nada. Oh. ¿Será buen consejo? Se ponen a pensar, a ver, voy a orar. No es buen consejo. Tiene que asumir su ¿qué? Su responsabilidad. Aquí esta mujer manipula a la hija. Dijo que te va a dar lo que tú quieras. Pídele la cabeza de Juan el Bautista. ¿Por qué hizo eso esta mujer? ¿Qué había en ella? Odio, coraje, resentimiento. Su conciencia le atormentaba porque dijo, esa mujer es de tu hermano y no la puedes tener. ¡Oh! ¿Y por qué lo tiene que decir? Le molestó mucho. Y entonces, ahí está el problema, tiene un problema, su conciencia está lastimada y el diablo la usa. La usa para pedir algo tremendo. Pídele la cabeza de Juan. ¿Fuera en el nombre de Dios? ¿Y qué pasó? ¿Cómo el diablo influyó en esta mujer? ¿Para que aquel qué? Órale. Decapitaran a Juan. La conciencia tuya, ¿cómo está? A esta mujer su conciencia no le dejaba en paz y quiso darle solución. Y la solución era, vamos a matar a Juan. Vamos a aprovechar que es el cumpleaños del rey, mi amante, ¿sí? Nadie va a saber. Lo decapitaron en la cárcel. Y le entregó, digo, ¿usted le pediría la cabeza de alguien que se la lleven de regalo? Se la llevó una charola de plata a la cabeza. ¿Qué tipo de gustos,
que te regale eso, que te regale la cabeza de Juan. Pero quiero que vea bien, ¿eh? El problema era su conciencia, una conciencia dañada, ¿sí? Una conciencia que aparentemente se lastimó porque le dijeron ¿qué? Le dijeron la verdad. Porque las verdades muchas veces cuando las oímos, ¿nos qué? Nos lastiman, yo les he dicho siempre, ¿a cuánto les gusta que les digan sus verdades? A nadie nos gusta que nos digan, ¿y por qué no? Si son verdades, deberíamos de ser agradecidos que nos digan nuestras verdades. Una persona que te dice tus verdades es porque te aprecia, te ama, no quiere que sufras. Amén. Pero muchas veces, ¿qué? Las verdades nos incomodan, nos molestan. Y lo tremendo es que nuestra conciencia se va dañando. Cuando dice no se ponga el sol sobre su enojo, es porque quiere que tu conciencia esté en paz. Por eso dice que Dios es más grande. Si tu corazón no te reprende, es porque estás en paz con Dios. Pero si tu corazón al oír la palabra te está reprendiendo, es porque Dios quiere corregir. Amén. ¿Cuál fue la razón por qué mataron a Jesús? ¿Les decía qué? Les decía su conciencia, una conciencia muy mala, para agarrar y decir, crucifíquelo. Y de hasta personas que habían recibido el favor de Dios estaban ¿qué? Diciendo, crucifícalo, crucifícalo. ¿A poco no es terrible eso? ¿Cuántas veces nosotros participamos de cosas así? Todo porque alguien lo dijo. Ahora ya todos ¿qué? Sí. Y no te pones a pensar en el problema que te metes. Todo porque se tiene ¿qué? Una raíz de amargura, de odio, de resentimiento. Y va a contaminar a los demás. Y deja uno de alcanzar ¿qué? La gracia. Y cuando dejas de alcanzar la gracia, caes en desgracia. Es tremendo eso. Por eso tenemos que estar en paz. Tener una conciencia ¿qué? Tranquila, en paz. Los sacerdotes, los líderes, cuando dijeron, esta mujer tiene que morir, porque en la Biblia dice, en la ley dice, Moisés, que a estas mujeres se les matara, porque Dios así lo mandó, así lo permitió Dios. La iban a matar, estaban en todo su derecho, pero ahora estaban delante de Jesús y querían también ¿qué? Hacerle daño a Jesús. Si Jesús se pone en contra de la ley, también hay que matar a Jesús. Porque ir en contra de la ley era juicio. Pero Jesús de manera muy sabia, ¿qué les dice? El que de ustedes esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice que en ese momento, ¿qué? Ellos, acusados ¿por qué? Por su conciencia. Ahora, los acusaba su conciencia no para condenarlos, sino para que corrigieran lo mal que estaban, porque ellos eran los que enseñaban. Y para eso, Jesús no se puso a señalar, o usted ve que, no, pero tú estás peor, y tú peor, y tú peor. No. Jesús simplemente dijo, adelante, el que esté libre de pecado que lo haga. Dice que desde los más viejos hasta los más jóvenes se fueron y ninguno la condenó. Y dice Jesús, los que te acusaban, no te condenó ninguno. Dice, ninguno, Señor, ni yo te condeno. Vete y qué. Entonces entendamos bien, tu conciencia la usa Dios ¿para qué? Para corregir tu vida, tu manera de hablar, tu manera de pensar, tu manera de creer. O la va a usar el diablo ¿para qué? Para arruinarte la existencia. Para que te sientas mal. Y a veces le creemos más al diablo. ¿Sí? Tiene esa habilidad, Satanás, ¿de qué? De influenciar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra voluntad. Pues sí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Amén? ¿Sí? Pónganse de pie. Vamos a orar.
¿Cómo está tu conciencia? ¿Tienes una conciencia sana o una conciencia mala? Si es una conciencia mala, no te preocupes, tiene solución. Más grande es Dios que tu conciencia, que tu corazón, amén. Porque dice que Él escogió ¿de qué? De lo vil, de lo menospreciado, de lo que no es. Ninguno de nosotros estamos aquí, ¿por qué? Por buenos. Y yo digo, lo he dicho, si usted viene aquí y usted siente que está bien, usted es bueno, váyase. En el amor de Cristo váyase, porque aquí hay puros perversos de pronto. ¿No? Son personas, todos los que estamos aquí somos personas que estamos, ¿qué? Siendo enseñadas a ser mejores personas. Y estamos siendo enseñadas por Dios. Amén. Padre, te amamos, te bendecimos y te damos las gracias. Porque, Señor, en tu infinito amor y misericordia, a pesar de las fallas, errores que hemos cometido y que muchas veces seguimos cometiendo, no nos has desechado, Señor. Y cada día que abrimos tu palabra, estamos abriendo tu corazón para hablar al nuestro. Y como siempre lo haces hoy, una vez más, has hablado a nuestro corazón. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por ese cuidado tan grande que tienes para con nosotros. Gracias por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, porque siendo Dios, nos permites tu presencia acompañarnos y guiarnos, enseñarnos, exhortarnos, confrontarnos, corregirnos y también consolarnos, animarnos, motivarnos, bendito Dios, a seguir adelante. En el nombre de Jesús, oro que esta palabra en el corazón de tus hijos se haga vida. Que siempre tengan una conciencia sana. Y sabemos que solamente es a través de tu palabra. Tu palabra dice que le dijo a los discípulos Jesús, ya ustedes están limpios por la palabra que han escuchado. Porque tu palabra tiene ese poder. Gracias, Padre, porque nos amas y veniste en la persona de Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque dejaste la enseñanza que debemos conocer, entender, creer y obedecer. A ti y solo a ti sea la gloria. Por Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén. Amén, mis amados. El Señor Dios Todopoderoso bendiga su corazón. Amén. Tomen su lugar, por favor.